Así que estamos ya en este punto de el capítulo 21, a punto de terminar ya esta serie de mensajes. Gloria al Señor por darnos esta grande revelación de sí mismo a través de la inspiración del Espíritu Santo y lo que puso en Juan para escribir el discípulo amado. Si usted recuerda, la vez pasada hablamos de las señales que Juan registró y vimos que su propósito era apuntar a aquel que las realizó, a Jesús, quien a través de estas señales manifestó precisamente la gloria de su deidad. Y hablamos de eso, ¿se acuerdan? Vimos la gloria de su soberanía sobre los hombres, sobre la naturaleza, sobre el tiempo. Manifestó la gloria de su poder sanador y regenerador. Manifestó la gloria de su autoridad al perdonar los pecados de los hombres, algo que solamente Dios puede hacer. Manifestó la gloria de su gracia y de su compasión por los perdidos, la gloria de su verdad, la gloria de su valentía y de su humildad al estar dispuesto a ir a la cruz. Vimos su gloria triunfante sobre la muerte en la resurrección. ¿Con qué propósito? ¿Se acuerda? Capítulo 20, versículo 31. Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así pues, las señales nos llevan por medio de la fe a Jesús, quien es la revelación perfecta de Dios. Jesús es la revelación perfecta de Dios. Y si usted ha creído en todo lo que Jesús afirmó, que Él es el Cristo, el Mesías Salvador, el Dios encarnado, y como resultado se sujeta a Él, entonces usted recibe de forma gratuita la bendición suprema del Evangelio. ¿Cuál es esta bendición suprema del Evangelio? Vida en su nombre, o lo que es lo mismo, la vida eterna. Esta es también la afirmación que Juan hizo en el prólogo de su Evangelio. Si usted va ahí a capítulo 1, versículos 12 y 13, si no, solamente escúchelo. Quizá muchos lo tienen ya de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es la cita? Juan 1, 12 y 13. Y si bien la vida eterna que Jesús nos da es una vida sin fin, también es una vida que nos lleva a un conocimiento y a una comunión íntima, personal con Dios, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu y de su palabra, que comienza ¿cuándo? ¿Cuándo comienza la vida eterna? Cuando creemos. Cuando creemos. Todos los discípulos, con la excepción de Judas, creyeron al testimonio de las señales, incluyendo la más grande de ellas, que era la resurrección. Reconocieron que Jesús es Señor y Dios, en una forma personal, como lo hizo Tomás. Así que ellos recibieron esa vida en su nombre. Ellos recibieron la vida eterna. Pero ahora todo sería nuevo para ellos, porque ya no tendrían esa presencia física de Jesús con ellos. Recuerde que ellos dejaron sus oficios para seguir de tiempo completo al Señor. Como veremos más adelante, varios de ellos eran pescadores, dejaron sus redes y ahora se sostenían ¿cómo? Mediante las ofrendas que muchos que creían, que muchas mujeres que comenzaron a seguir a Jesús aportaban para el ministerio terrenal de Jesús. Pero ahora que el Señor se había ido, ¿cómo es que Jesús cuidaría
de ellos, proveyendo para sus necesidades. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Así que, hermanos, el apóstol Juan en este capítulo 21 responde a estas preguntas, particularmente en los versículos del 1 al 14, y en proceso nos revela verdades extraordinarias, maravillosas, acerca del carácter de nuestro Señor ahora resucitado. Y esta manifestación a sus discípulos que que Juan nos narra, nos muestra un despliegue asombroso de su gracia y ese amor extravagante por sus discípulos, ese cuidado de Jesús que seguía teniendo y seguiría manifestando hacia ellos. El día de hoy daremos lectura a los primeros 14 versículos, pero solamente vamos a abarcar hasta el versículo 5. Y de ellos vamos a observar 4 lecciones prácticas de lo que vida en su nombre involucra. Y de ahí usted ve el título. Así que si tiene su Biblia, por favor vamos a leer capítulo 21 de Juan, versículos 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Si quieren tomar su asiento, por favor. Así que ahora entonces, lo primero que vamos a ver es el escenario. Pero antes me gustaría que hagamos una observación sencilla pero importante ahí en ese versículo 1. Por favor, observe ese versículo 1 y dígame cuál es la palabra que se repite 2 veces en versículo 1. ¿De Juan 21? Sí. Manifestó. Se manifiesta, Señor. Uh-huh. Y esta es una de las palabras que Juan usa varias veces durante el Evangelio. Y la usa con un propósito, para hacer un énfasis mucho más profundo que una simple aparición física con el propósito únicamente de ser visto. La palabra manifestó se refiere a una revelación clara, nítida de su naturaleza divina, que estaba envuelta en su humanidad. Ahora, ¿dónde están los discípulos ahora? Aquí en este versículo, ¿dónde estaban? En el agua. Sí. Bueno, el versículo 1 nos dice que estaban junto al mar de Tiberias. Aún todavía no han salido a pescar, pero están ahí en Galilea, en el mar de Tiberias, en Tiberias. Y este es el nombre que los romanos le dieron
al mar de Galilea, en honor al emperador romano, Tiberio. Ahora, propiamente dicho, este era más bien un lago, que también era llamado el lago de Genesaret. Y este lago tenía aproximadamente 20 kilómetros de longitud y una anchura de aproximadamente 11 kilómetros. Este es el lugar donde Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés. Y les voy a pedir, por favor, que vayan a Mateo capítulo 4, para que veamos directamente, usted lo pueda ver con sus propios ojos. El llamamiento de Pedro y Andrés. Vamos a leer a partir del versículo 18. Andando Jesús junto al mar de ¿qué? Galilea, el mismo mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora, un poquito más adelante, en ese mismo lago, también el Señor llamó a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, para que le siguieran. En versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Dónde estaban? En la barca con su padre, Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora, entonces, solamente para que tengan en cuenta el llamamiento que habían recibido del Señor. Venid en pos de mí, ¿y qué? Os haré pescadores fructíferos en sus negocios. No. Los haré pescadores de hombres. Ahora, en este evento, vemos ahí en el versículo 2, nos dice que estaban juntos 7 de sus discípulos. Menciona por nombre a Simón Pedro, a Tomás, a quien apodaban el Dídimo. ¿Recuerda qué significa el Dídimo? Gemelo. Y Natanael de Caná de Galilea. Ahora, es interesante notar que estos tres primero son de quienes escuchamos 3 confesiones importantes en el Evangelio de Juan. La confesión de Natanael la vemos en el capítulo 1, versículo 49, cuando Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La confesión de Pedro la vimos en el capítulo 6, versículo 67. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la confesión de Natanael la vimos en el capítulo 20, versículo 28, quien después de ver a Jesús resucitado, exclamó: Señor mío y Dios mío. Ahora entonces, junto con estos 3 estaban los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan. Ahora, también había otros 2 discípulos. ¿Quiénes son? No revela su identidad, solamente dice que había otros 2. La mayoría de comentaristas mencionan que posiblemente se trataba de Andrés y de Felipe, pero no sabemos a ciencia cierta. Hay otros también que apuntan a decir que lo dejó simplemente así para que usted y yo nos insertáramos en la historia. Ahora, la verdad es de que los discípulos nos están representando a nosotros. Aun y cuando hubiésemos tenido la revelación de los otros 2, nosotros nos podemos reflejar en esa historia. Amén. Y allí están entonces los 7 discípulos, nuevamente en Galilea, después de que ya habían pasado 3 años al lado del Señor.
en un área que conocen de arriba a abajo, familiar para ellos, no solamente porque era el lugar de origen para ellos, pero porque también ahí tuvieron muchos momentos y tenían recuerdos vívidos de escuchar la sabiduría del Señor en sus enseñanzas, de ver el poder de nuestro Señor manifestado en esas señales que realizó en este lugar. Y entre esos milagros, el Señor realizó una pesca milagrosa, que usted va a ver en el capítulo 5 de Lucas. No lo vamos a ver ahorita, pero por si usted está tomando notas. Y entonces, ¿qué estaban haciendo ahí los discípulos en Galilea? Pues estaban siguiendo la instrucción del Señor. Porque el Señor allí en Marcos capítulo 16 versículo 7, a las mujeres que apareció en el camino, les dijo: y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Vayan vosotros a Galilea. Ahora Mateo 28:16 también, si quiere buscarlo está bien, si no solamente apúntelo o escuche. 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Dónde tenían que estar los discípulos? En Galilea, en el monte que Jesús les había ordenado. Así que por instrucción del Señor, los discípulos están en Galilea. ¿Y luego qué? ¿Qué otra instrucción tenían? Pues aparentemente ninguna, aunque ya habían recibido un llamamiento y ya habían recibido la comisión del Señor. Así como el Padre me envió a mí, también yo os envío a ustedes. Ahora, están ahí los discípulos y aparentemente están esperando. ¿Cuántos días pasaron? No sabemos. Evidentemente esto sucedió después de el octavo día en el que Jesús apareció a sus discípulos, cuando estaban reunidos y que Tomás también estaba ahí con ellos. Así que pasaron 1, 2, 3, 4, 5 días y el Señor todavía no aparece de nuevo. ¿Qué hicieron entonces? Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: no, Pedro, momento. No, ellos dijeron: vamos, está bien, vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué? No pescaron nada. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Estaban haciendo bien o mal? ¿Hicieron lo correcto o incorrecto al irse a pescar? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Usted qué opina? ¿Hicieron bien? ¿Hicieron mal? Yo creo que lo hicieron para comer, ¿no? Bueno, eso. Bueno, sí, puede ser. Se dejaron llevar su instinto humano, hacer por lo físico, por lo mismo, sin obedecer lo que el Señor les había encomendado. Sí, esa es una postura que yo también Creo que haríamos sigo. Pero también hay, como usted dice, nosotros haríamos exactamente lo mismo. La prueba de eso es que aún seguimos haciéndolo, ¿no? En los tiempos de espera, pero vamos a ir más adelante. Ahora, la verdad es que aquí aún los eruditos, los comentaristas y muchos predicadores tienen una opinión dividida entre aquellos que consideran que los discípulos hicieron bien, simplemente estaban esperando, dijeron vamos a pescar y bueno, pero también hay los que tienen la otra postura, que los discípulos no hicieron lo correcto porque debían de estar en
el monte, esperando al Señor. Les voy a dar ahorita la razón por qué yo adopto más bien la postura de que no estaban en el lugar correcto, no estaban haciendo lo correcto. Ahora, algo que sí podemos estar de acuerdo usted y yo es de que el hecho de pescar no es malo en sí, ¿verdad? ¿Está usted de acuerdo con eso? Es decir, si usted tiene el oficio de pescador o si usted se va a pescar, ¿es pecado? No, no es pecado. En ese sentido sabemos que no había nada malo en la actividad que estaban realizando los discípulos. Pero ahora, pensando hipotéticamente también en que ellos decidieran, como decía el hermano, quizá necesitaban sustento, ¿no? En lugar de ponernos a jugar canicas, pues vamos a pescar, a hacer algo productivo y lo vendemos y nos sostenemos. Pero tampoco habría nada malo en eso. Pero piénselo ahora de esta manera. Descansar o hacer la limpieza en su casa o pasear, ¿tiene algo de malo? ¿Es pecado? No, no es pecado, no tiene nada de malo. Pero ¿qué si usted elige ponerse a hacer el quehacer de su casa cuando debe de seguir la instrucción bíblica de estar congregado? Entonces, lo que usted está haciendo que se vuelve incorrecto. Aunque no hay nada malo en la actividad que esté haciendo. Cuando usted está en otro lugar donde no es la voluntad de Dios, donde no es la instrucción de Dios, entonces usted está desobedeciendo no al hombre, sino a Dios. Y por lo tanto está errando al elegir hacer una actividad distinta a la que debería de estar haciendo. Así que mi postura es que mientras que los discípulos debían estar en el monte siguiendo la instrucción del Señor, en lugar de eso ahora están pescando. Y ahora permítame citar el apunte del comentario bíblico de MacArthur en cuanto a esta acción de Pedro. Él dice lo siguiente: al parecer, Simón Pedro se impacientó a la espera de la aparición del Señor e impulsivamente dijo: voy a pescar. Pedro era un hombre de acción impulsivo, no era dado a quedarse quieto, ocioso por mucho tiempo. No sugería que él iba a una pesca recreacional para pasar el tiempo, más bien declaraba que regresaba a su antigua vida. Ahora, MacArthur respalda su afirmación refiriéndose también al pasaje de Juan 16:32, en el que Jesús hace la siguiente predicción. Le dice a sus discípulos: he aquí la hora viene y ha venido ya, cuando seréis esparcidos cada uno por su lado. Y él compara el texto griego que traduce por su lado con el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:11, donde se usa la misma frase griega, pero que en esta ocasión en Tesalonicenses se traduce vuestros negocios. Lo que indica entonces la intención de Pedro no es vamos a pasar el rato, sino más bien vamos a dedicarnos a lo que sabemos hacer, que es pescar. Y de nuevo, ¿qué había de malo en ello? Pues de algo tendrían que vivir, ¿no? Se mira el pasaje de Marta también con María, cuando Jesús llegó a su casa, que ella se dedicó a cocinar cuando... Exactamente. ¿Sí? Ahora entonces, podemos estar de acuerdo que no tendría nada malo dedicarse a trabajar para sostenerse. Pero ese no era el llamado que Jesús les había dado, ¿o sí? Recuerden las palabras de Jesús al llamarle: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, yo no coincido con la afirmación de MacArthur en el sentido de que se fueron al otro extremo de renunciar completamente el hecho de esperar y ver de nuevo al Señor. Sin embargo, sí creo que el pasaje hace evidente
el hecho de que Pedro tomó una iniciativa impulsiva e impaciente, propia de su carácter, y con ello también influenció a los otros 6, quienes, sin hacerles manita de puerco, dijeron: aquí, listo voy, yo también voy. Ahora entonces, lo que vamos a ver aquí es que seguir nuestra iniciativa, nuestra voluntad, ignorando la instrucción del Señor, nunca nos va a llevar a un buen resultado. Nunca. ¿Cuál fue la instrucción del Señor? ¿Se acuerdan? Vayan al monte, a Galilea, y ahí los voy a encontrar. Ahí nos vemos. Y esto entonces les llevó a la espera. A la espera. A la espera. ¿Y acaso no es la espera una experiencia común en cada uno de los seguidores de Cristo? Sí lo es. En muchas ocasiones nosotros tenemos que esperar que el Señor nos guíe en una decisión importante. A veces estamos esperando por su provisión. La mayoría de las veces nos desesperamos. Exactamente. Exactamente. Estamos esperando a lo mejor por una pareja, ¿no? Esposo o una esposa. Es difícil esperar. Es difícil. Pero debemos esperar siguiendo la instrucción del Señor. Ahora, en un sentido general, nosotros como iglesia estamos también en espera de encontrarnos también nuevamente con el Señor, cara a cara, en su segunda venida. Así que tenemos una lección importante aquí de lo que vida en su nombre involucra. Aprender a esperar en el Señor, actuando y confiando en base a lo que Jesús ya le ha revelado en su palabra. No en base a sus propios impulsos. Yo pienso que esto es lo que debo de hacer. No. Como usted decía, hermano, la tentación siempre es apresurarnos, actuar en base a nuestro propio entendimiento. Como que, bueno, el Señor ya se tardó y pues vamos a echarle una manita, ¿no? Yo creo que esto es lo que debemos hacer. No. Entonces, muchas veces, mientras esperamos la guía que tenemos, la instrucción que ya tenemos en la palabra de Dios, sentimos que no es clara, que no es suficiente. Pero eso es mentira. Usted no crea esa mentira. La instrucción de Dios que nos ha dejado en su palabra es más que suficiente. Así que persista en buscar la voluntad de Dios en oración. Esperar no significa que usted se va a quedar cruzado de brazos y que no va a hacer nada, pero significa actuar en base a la instrucción que sí tiene. Y en este caso los discípulos debían seguir la instrucción que sí tenían y seguir el ejemplo de María Magdalena, que en medio de su confusión, en medio de su tristeza, en medio de su dolor, no se conformó en simplemente esperar por un reporte a ver qué me dicen del Señor, ¿no? Sino que en su amor, en su devoción, fue a buscar al Señor y no descansó hasta que el Señor apareció a ella. Así que, hermanos, nosotros persistamos en oración, obedeciendo la instrucción que sí tenemos. Ahora, no me gustaría pasar por alto el hecho de que los 7 discípulos están juntos aquí. Y la palabra juntos significa estar en asociación en base a una actividad o un estado similar. Ahora, la asociación que tenemos nosotros como creyentes, no la creamos nosotros, sino Jesús. Él es quien nos ha adoptado como sus hijos. Él es quien nos ha colocado dentro de una misma familia. Y en este caso, una familia local. Así que tener vida en su nombre implica que hemos sido llamados, número 2, a servir en compañía de otros creyentes. Es un deber y un privilegio para cumplir con la comisión que Jesús nos ha dado.
Ahora, algo que debemos cuidar en este deber y privilegio de servir juntos en asociación con otros es asegurarnos que el liderazgo vaya siempre en la dirección correcta. Pedro era un líder nato, pero en sus impulsos él llevó a los discípulos junto con él. E igualmente entonces el liderazgo que haya, que ustedes sigan, en este caso me tienen a mí, tienen al hermano Ricardo. Lo que deben de asegurarse ustedes es que sigamos la instrucción bíblica. Y hermanos, ustedes tienen la obligación de, cuando ven que no estamos siguiendo esa instrucción, venir con nosotros y decirnos, exhortarnos también, porque nosotros, al igual que Pedro, fallamos. Ahora, personalmente creo que otro indicativo de que los discípulos no estaban haciendo lo correcto en ese momento es el resultado de sus esfuerzos. Porque ¿cuántos peces pescaron? Ninguno, 0, nada. Y recuerdo que estos hombres eran pescadores expertos. Ellos sabían dónde encontrar los peces, cuál era la mejor hora para pescar. Sin embargo, todas las horas que invirtieron resultaron solamente en frustración, en cansancio y desaliento. Así que otro punto que observamos aquí de lo que la vida en su nombre involucra es abandonar su insuficiencia para depender totalmente de la ayuda divina. Miren, sus esfuerzos resultan insuficientes, son inútiles, si no dependemos totalmente de la ayuda de Cristo. Nuestros esfuerzos, aparte de la ayuda divina, prácticamente no sirven de nada. Solo nos llevarán a la frustración, al agotamiento, para terminar con las manos vacías. Y el Señor está ilustrando a los discípulos aquí en forma práctica esa enseñanza que Juan les dio en el capítulo 15, versículo 5, cuando hizo este pronunciamiento. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y más adelante el Señor les dice, para esto los he puesto, para que lleven fruto. Así como una rama o un pámpano no pueden llevar fruto si no está conectado a la vid, si no está dependiendo, si no está recibiendo la savia de la vid, así tampoco el creyente puede producir fruto de forma independiente, si no permanece en Cristo, si no permanece en su palabra. Así que el fruto del creyente nunca será el resultado de su propio esfuerzo. Por favor, no viva independientemente a la voluntad de Jesús, dependa de Él en todo momento. Él es la fuente de gozo verdadero y fruto que permanece. Él es. Y ayer yo les compartía una frase de Spurgeon que decía, los santos por naturaleza no son fuentes ni manantiales, sino solo cisternas en las que fluye el agua viva. Son vasos vacíos en los que Dios derrama su salvación. ¿Lo ve? Y esto es verdad en cualquier aspecto, hermano. Quizá usted piensa, bueno, yo tengo que cumplir con mi deber de proveer para mi hogar. Yo soy la fuente de provisión para mi hogar. No. La fuente de provisión para su hogar es Jesús. Es Dios. Amén. Ahora, en el versículo 4, si usted nota, marca un contraste entre la noche en que estaban pescando y el amanecer, cuando Jesús se presentó a ellos. En versículo 4, estamos ahí en el capítulo 21, dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y no podemos dejar de lado la forma en que Juan nos presenta a Jesús, usando muchas veces
con frecuencia este lenguaje figurativo, refiriéndose al día y a la noche. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículos 9 y 10. Si quiere ir ahí tantito, por favor. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿De qué está hablando Jesús? Andar en su luz representa seguir el plan divino. En una sola palabra, la obediencia. Mientras que la noche representa lo contrario, nuestros desvíos en el plan divino. En otra palabra, la desobediencia a la voluntad del Padre. Y hermanos, entonces debemos tener mucho cuidado porque podemos enfrascarnos en actividades que parecen buenas, sobre todo en el tema del evangelismo, en el hecho de ir a pescar las almas de los hombres, porque podemos empezar a seguir y a confiar más en técnicas o programas de evangelismo que obedecen más a la sabiduría humana y que siguen más bien la corriente de este mundo. Usted va a ver a muchas iglesias usando ahora mensajes más bien motivacionales, ¿no? Que el hecho de usar la palabra de Dios, de dar el evangelio, tal y como el Señor nos lo dio. Ahora se recurre más al show, y como les decía, estos mensajes donde se les motiva a superarse, a sentirse bien. ¿Por qué? Porque, bueno, eso del infierno y la condenación, se sabe, no, a la gente no le gusta escuchar eso, ¿verdad? Entonces, si queremos que vengan, ¿qué? Vamos a hablarlos de algo mejor, que les entretenga, que les motive. No. Todos esos resultados al final van a resultar infructuosos. Y hermanos, pensando ahora en forma personal, todos nosotros hemos tenido estos desvíos, todos hemos desobedecido en un grado o en otro, de una forma u otra. Y en esos momentos es difícil reconocer que Jesús esté cerca de nosotros. Pero vea qué tan cerca estaba el Señor de sus discípulos. Pero es difícil reconocerlo cuando estamos en la noche, siguiendo, más bien desviándonos, siguiendo nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Vamos a ir al versículo 5 y vamos a ver lo que sucede ahí. Jesús está a una distancia de unos 90 o 100 metros y les hace una pregunta. De acuerdo a algunos comentaristas que ofrecen información lingüística del texto original en griego, afirman que la forma griega de esta pregunta espera una respuesta negativa. Así que la pregunta se podría expresar mejor así: no han pescado nada para comer, ¿verdad? Y la respuesta pudo haber sonado un poco así. Póngase usted ahí en el lugar de los discípulos. Ha estado ahí, ya está frustrado, usted está cansado, está hambriento. No conseguiste nada, ¿verdad?, para pescar. Oh, boy. No. Mire, la pregunta de Jesús no era en sí para saber si es que realmente habían pescado algo o no. Jesús sabía que no habían pescado nada. Jesús, vamos a ver más en los versículos siguientes para la siguiente ocasión, tiene el control absoluto. Es soberano sobre esa situación. No fue que los discípulos tuvieron mala fortuna, fue que el Señor no permitió que ellos pescaran nada. ¿Por qué? Porque tenían que aprender una lección muy práctica en su vida, que ya vimos. Abandonar su insuficiencia. ¿Para qué? Para depender totalmente de la voluntad de Dios. Ahora, la lección práctica que también tenemos aquí es que los discípulos tenían que reconocer su propio fracaso. Esa era la intención de la pregunta. Que los discípulos reconocieran: no conseguimos nada. Fracasamos en nuestro intento. Esta es entonces la lección práctica.
de lo que vida en su nombre involucra. Un reconocimiento humilde de su fracaso o pecado que conduce a un arrepentimiento genuino. ¿Lo ve? El hecho de que gocemos ahora vida eterna no significa que somos perfectos. Estamos lejos de eso. Amén. Pero sí significa que estamos en un proceso de santificación, que no obramos por nosotros mismos. Nosotros no estamos con nuestro propio esfuerzo, independientemente de Dios, haciéndonos más santos y más santos y más santos. No. Lo que tenemos que reconocer es que nosotros no podemos hacerlo en nuestros propios esfuerzos, pero sí podemos hacerlo mediante el poder de Cristo. Así que entonces tenemos que aprender a esperar en el Señor, actuando y confiando en base a la instrucción que ya tenemos, a la revelación que ya tenemos en su palabra. Debemos servir en compañía de otros, debemos estar juntos, pues no somos nosotros mismos quienes hacemos la unidad, sino Jesús, quien nos ha adoptado en su familia, en una misma familia. Y debemos abandonar entonces siempre nuestra insuficiencia para depender totalmente de la ayuda divina. Y en ese proceso y en esa espera tendremos momentos en que vamos a fallar. Pero cuando fallemos, no nos escondamos. Hagamos lo que Pedro, cuando Juan le dijo, ¡es el Señor! ¿Qué hizo Pedro? ¡Qué cara! ¡Qué cara ahora la veo! Mejor sigo pescando, mejor como que no lo escucho, ¿verdad? No. ¿Qué hizo? Se echó al mar, se fue a correr a su encuentro, nadar a su encuentro, más bien. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, reconocer nuestro fracaso, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestro pecado, que nos lleve a un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para en lugar de alejarnos, acercarnos más a Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este gran capítulo, Señor, que tenemos delante de nosotros, esta grande enseñanza que tú nos das, Señor, y aún, Señor, nos ha de sorprender el ver tu gracia, tu amor extravagante, Señor, por nosotros, que vamos a apreciar en los próximos capítulos, Señor, más a detalle, cómo tú, Señor, fuiste precisamente a encontrarte con ellos, aun cuando ellos no estaban en el lugar que debían de estar. Y, Señor, ayúdanos a seguir estas lecciones prácticas. Señor, tú nos has dado vida eterna si es que hemos creído en ti. Pero ahora, Señor, debemos aprender a vivir en esta nueva vida que tú nos has dado, esperando, Señor, en ti, obedeciendo a la revelación que tú nos has dado a tu palabra, renunciando, Señor, a nuestros propios esfuerzos, a nuestra propia suficiencia, y reconociendo, Padre, que hemos fallado y que cada vez que tropecemos, Señor, reconocer humildemente que hemos pecado contra ti, que hemos fallado, que no estamos, Señor, en el lugar que debemos estar. Pero entonces, Señor, depender, rendirnos completamente a tu poder, a tu amor, a tu gracia y a tu dirección, Señor. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.